Familia, prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones y verdades silenciadas, porque hoy no venimos con el eco de un simple rumor, sino con el estruendo de confesiones que han resquebrajado la pátina de un mito. Lo que Baitiare Bandera ha decidido desvelar no es un susurro al viento, sino un huracán de recuerdos que ha barrido con décadas de titulares y ha sacudido las conciencias de aquellos que creían conocer la historia completa. Su voz, ahora madura y despojada de inocencia juvenil, emerge para contar su verdad, esa verdad que siempre incomoda, que perturba la paz de los imperios construidos sobre apariencias inmaculadas. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de secretos y revelaciones, si creéis que hay historias que merecen ser contadas con la honestidad más cruda, con la dignidad que solo el tiempo puede otorgar, dadle al botón de suscribir a nuestro canal. Olor a Farándula. Vuestro apoyo es el aliento que impulsa este viaje hacia la verdad. Y ahora cuéntenme, familia, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy en esta mesa de sobremesa, donde las palabras se sirven con respeto pero sin miedo? ¿Qué sienten en sus corazones al escuchar el nombre de Julio Iglesias? Déjenmelo saber en los comentarios, porque sus voces son tan importantes como las nuestras en este foro de sinceridad. Nos remontamos a una época donde los flashes de las cámaras eran el sol artificial de una galaxia de estrellas, y en su epicentro giraba un hombre cuya aura era sinónimo de romanticismo, seducción y éxito sin límites. El inigualable Julio Iglesias. Su figura, imponente y enigmática, tejía a su alrededor una red de fascinación que atrapaba a millones, y entre ellos a una joven Baitiare Bandera, cuyo destino estaba a punto de cruzarse con el del ídolo. Era una etapa de juventud incandescente, de sueños idealizados que se pintaban con los colores vibrantes de la fantasía. La conexión entre ambos no brotó de la vorágine de un encuentro fugaz, sino de una coincidencia más íntima, más inesperada. Baitiare, con apenas 16 años, se encontró en la órbita del astro, y lo que comenzó como una admiración distante, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Ella misma relata cómo la vida la llevó a compartir espacios y momentos con él, tejiendo los primeros hilos de una trama que marcaría su existencia para siempre. No era la típica conquista efímera. Era, en sus palabras, el inicio de un cuento, aunque con sombras aún invisibles, un relato que apenas comenzaba a desvelarse. En el corazón de este relato emerge un detalle que resuena con una fuerza inusitada y que, sin duda, redefine la percepción pública del artista. Baitiare Bandera es categórica al afirmar que, a pesar de la incipiente atracción y la palpable química, la relación física entre ella y Julio Iglesias no se materializó hasta que ella cruzó el umbral de la mayoría de edad. Esto no fue una decisión suya, sumida en la inmadurez de sus 16 o 17 años, sino una condición impuesta por el propio Julio, el gran conquistador. La razón, según el testimonio de Bandera, era el temor, la preocupación del cantante por la corta edad de la joven. En un giro que sorprende, ella enfatiza que él no quería tener relaciones con una menor de 18 años. No hemos tenido relaciones siendo menor. No, por eso, que él quería espera era cosa de él. Confiesa Baitiare, desvelando una faceta de Julio que pocos conocían, o que quizás muchos habían preferido ignorar en el fragor de la leyenda. Esta espera consciente, meditada, se convierte en el pilar de su narrativa, un punto de inflexión que ella quiere grabar a fuego en la memoria colectiva, un testimonio inquebrantable de una decisión trascendental. Podemos casi visualizar aquellas noches, bajo el manto estrellado de Tahití o la lejana luminosidad de Japón, donde las palabras y las miradas tejían un universo íntimo. Baitiare rememora conversaciones eternas, lunas llenas que se erigían como testigos silenciosos de un romance platónico, o al menos contenido. Ella lo describe como un periodo de profundo romanticismo, de conexión mental y emocional, donde la intimidad se construía a través del diálogo y la presencia, desafiando las convenciones que rodeaban la figura pública de Julio. La preocupación de Julio, según Baitiare, no era trivial. Él tenía una hija, Chabeli, que en ese momento rondaba los 12 años, y la cercanía de la edad de Baitiare a la de su propia descendiente le generaba una barrera moral infranqueable. Este escrúpulo, esta línea roja trazada por el artista, es un elemento central en la narración de Bandera, un matiz que humaniza al mito y lo confronta con una ética personal que choca con su imagen de seductor insaciable.
La espera, entonces, no era una estrategia de cálculo, sino una profunda convicción moral. Cuando finalmente Baitiare cumplió los 18 años, la compuerta de la contención se abrió, y lo que había sido un vínculo de promesas y miradas se oficializó en los términos más íntimos. Al día siguiente de su cumpleaños, la relación tomó un nuevo curso, y la prensa, siempre voraz, no tardó en hacerse eco. Sin embargo, en el frenesí de los titulares, la verdad fue a menudo una víctima colateral, un daño colateral de la maquinaria mediática. Las revistas, según Baitiare, jugaron con su edad, confundiéndola, manipulando el relato a su antojo para adaptarlo a sus propias narrativas. Una vez la hacían menor, otra vez mayor, alimentando una narrativa que rara vez se ajustaba a la cruda realidad de los hechos. Esta distorsión mediática, esta niebla de desinformación, creó un laberinto en el que la verdadera historia de Baitiare quedó atrapada durante años, eclipsada por la fantasía que los medios deseaban vender. En medio de este torbellino de amor idealizado y escrutinio público, la joven Baitiare experimentaba una profunda lucha interna. Ella confiesa que su juventud era un campo fértil para las inseguridades, un terreno abonado para las dudas. Verse al lado de un hombre que era un icono mundial, rodeada de un universo de mujeres maduras y experimentadas que orbitaban alrededor de él, la hacía sentirse pequeña, vulnerable, como una flor recién brotada en un jardín ya florecido. Ella amaba la idea de ese amor, la idealización de un hombre que representaba el epítome del romanticismo. Las noches de luna llena, los susurros en idiomas lejanos, todo contribuía a un hechizo poderoso y casi irreal. Pero bajo esa superficie brillante latían miedos, celos incipientes y una sensación de desequilibrio que, con el paso del tiempo, ha cobrado una nueva dimensión en su análisis, revelando la complejidad de sus emociones. La mirada retrospectiva de Baitiare Bandera no es la de una víctima que busca venganza, sino la de una mujer que, a través de la distancia del tiempo, ha logrado un discernimiento vital. Ella analiza esas situaciones de su juventud con ojos mucho más críticos y conscientes, entendiendo las complejidades de lo que significaba amar a una figura de esa magnitud. Era un amor que se construía sobre un pedestal, un romance que exigía una madurez emocional que a sus 18 años recién cumplidos era un bien escaso y valioso. Su relato se convierte en un espejo donde se reflejan las vicisitudes del primer amor, cuando éste colisiona con el meteórico ascenso de una estrella. Es la historia de cómo la idealización puede cegar, de cómo la juventud puede confundir los límites entre el deseo y la realidad, y de cómo las expectativas externas pueden moldear las propias percepciones. Baitiare no se exime de responsabilidad, pero sí ofrece un contexto crucial para entender la complejidad de su experiencia, un testimonio conmovedor de una época turbulenta. Este primer capítulo de las confesiones de Baitiare Bandera es solo la antesala de un panorama mucho más intrincado. Es la semilla de una historia que floreció entre la admiración y la fragilidad, bajo la atenta y a veces distorsionada mirada de un mundo sediento de escándalos. El jardín secreto de su juventud se abre para revelar no solo la belleza de sus lunas llenas, sino también las primeras grietas en el muro de una inocencia que pronto se vería desafiada por la sombra del mito, por la cruda realidad de la fama. ¿Están listos, familia, para explorar las profundidades de esas sombras, para comprender cómo las inseguridades de una joven colisionaron con el torbellino de celos y control que rodeaba a Julio Iglesias? Porque lo que Baitiare nos cuenta es mucho más que un romance. Es el despertar de una conciencia, la dura lección de un amor que se tejió entre la idealización y la cruda realidad de un mundo implacable. La verdad, como siempre, aguarda en las capas más profundas de este relato, esperando ser desvelada. Familia, hemos desvelado los albores de un romance que se tejió bajo la promesa de un amor idealizado, pero ahora debemos adentrarnos en las sombras que acecharon ese paraíso juvenil. El relato de Baitiare Bandera nos lleva de la mano a un territorio donde las inseguridades florecen, donde los celos se convierten en guardianes y donde la verdad, a menudo, se esconde tras el velo de las apariencias mediáticas. ¿Qué sucede cuando la realidad de tu relación choca con la magnitud de la fama de tu pareja? ¿Cómo se navega por un mar de mujeres más experimentadas, más seguras de sí mismas, mientras uno se siente aún a la deriva en las aguas de la juventud?
La propia Baitiare, con una franqueza que desarma, confiesa que, a pesar de sentirse especial en los ojos de Julio Iglesias, nunca se sintió completamente única. Esta dualidad es el corazón palpitante de su testimonio, una contradicción que refleja la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se ven envueltas en el torbellino de una figura pública de la talla de Iglesias. Ella era la novia en las portadas, la joven promesa de un amor junto al mito, pero en la intimidad de su propia mente, la duda y la comparación comenzaban a sembrar su semilla. Habla de celos, de una protección que, vista hoy con la perspectiva de los años, rozaba los límites del control. No es una acusación velada, sino una reflexión profunda sobre cómo las dinámicas de poder, exacerbadas por la diferencia de edad y la fama, podían manifestarse de maneras sutiles pero persistentes. La constante competencia, la sensación de tener que demostrar su valía frente a un ejército de mujeres que parecían tenerlo todo, la experiencia que a ella le faltaba, se convirtió en una carga silenciosa. Mientras ella se veía reflejada en las revistas como la enamorada, con esa sonrisa joven que aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo, Julio continuaba su viaje estelar. Sus giras, sus entrevistas, su vida en la cúspide de la fama alimentaban una aura que, para Baitiare, tan joven e inexperta, resultaba abrumadora. Esa diferencia de edad, que inicialmente pudo parecer un detalle romántico, cobraba una dimensión más pesada de lo que ella estaba dispuesta a admitir entonces. Se sentía diminuta, a menudo inexperta, compitiendo en un escenario global donde las otras jugadoras parecían veteranas curtidas. Este relato de Baitiare no busca pintar un cuadro de victimismo, sino que se alza como un espejo de la condición humana, de la fragilidad inherente a la juventud cuando se enfrenta a amores intensos y a realidades sobrecogedoras. Ella se define como alguien que amó con la fuerza arrolladora de quien no conoce otra forma de amar, pero que también experimentó los silencios elocuentes, las ausencias que calaban hondo y las comparaciones hirientes que minaban su seguridad. Su confesión no pretende señalar con el dedo, sino iluminar cómo se vive la intensidad del amor cuando se es joven y el otro es un ser casi mitológico, un dios al alcance de la mano pero inalcanzable en su esencia. La conversación, en su crudeza, revela un aspecto fundamental: la diferencia de edad, que en el ojo público podía ser vista como un mero dato estadístico, en la intimidad de la relación representaba un abismo emocional. Baitiare se sentía acosada por la sombra de otras mujeres, mujeres que, en su percepción, poseían una seguridad, un bagaje vital y una experiencia que ella aún no había adquirido. La constante comparación, la sensación de no ser suficiente, se convirtieron en un eco persistente en su interior, minando la confianza que debería haber emanado de un amor correspondido y celebrado. Es aquí donde la narrativa adquiere una profundidad conmovedora. Baitiare no se presenta como una víctima de las circunstancias, sino como una analista de su propio pasado, capaz de desgranar las complejidades de una relación que, si bien estuvo marcada por el romance y la idealización, también estuvo teñida por la presión, la duda y una lucha constante por afirmar su propio espacio. El amor, en este contexto, se transforma en una lección de vida, un campo de batalla emocional donde se aprenden las difíciles lecciones del autoconocimiento y la fortaleza interior. La prensa de la época, ávida de sensacionalismo, jugaba un papel crucial en esta compleja ecuación. Las portadas cambiantes, las edades manipuladas, todo contribuía a una narrativa que poco se parecía a la verdad. Baitiare insiste en que su edad fue un lienzo sobre el cual se pintaron historias convenientes, creando confusión y distorsionando la percepción de su relación con Julio. Esta manipulación mediática no solo afectaba la imagen pública, sino que también se infiltraba en su propia psique, alimentando las inseguridades y el sentimiento de estar bajo un microscopio constante. Pero más allá de las manipulaciones externas, Baitiare también arroja luz sobre las dinámicas internas de la relación. Ella relata cómo, a veces, la protección de Julio se sentía como un cerco, cómo los momentos de celos intensos la hacían dudar de su propio valor y de la solidez del vínculo. Estas emociones, comunes en cualquier relación, se veían amplificadas por la naturaleza pública de su romance y por la abismal diferencia de edad y experiencia que los separaba. La sensación de competir, de tener que estar siempre a la altura de las expectativas, tanto propias como ajenas, generaba una tensión constante.
El amor idealizado, ese concepto tan seductor en la juventud, puede convertirse en una carga pesada cuando no se tienen las herramientas emocionales para gestionarlo. Baitiare, con la sabiduría que otorga el tiempo, comprende que su inmadurez y la falta de límites claros en aquel entonces jugaron un papel determinante en cómo vivió esas experiencias. No se trata de culpar, sino de comprender el contexto, de entender que el consentimiento, esa palabra tan crucial en las relaciones, no siempre es tan simple cuando existe un desequilibrio emocional y de edad tan pronunciado. En el terreno de la intimidad, Baitiare aborda las confesiones con una sinceridad que trasciende el morbo. No busca escandalizar, sino esclarecer, desmantelando las exageraciones y las invenciones que se han vertido sobre su relación. Admite que hubo propuestas, que la experimentación era parte del paisaje, pero recalca que la narrativa construida en ciertos libros y testimonios dista mucho de la realidad. La línea entre lo que realmente ocurrió y lo que se ha magnificado es crucial para comprender su testimonio. Ella habla de miedo, un miedo profundo y paralizante. Miedo a no estar preparada para ciertas experiencias, miedo a perder la relación si decía que no, miedo a decepcionar o a no cumplir con las expectativas. Estas confesiones son el alma de su relato, la manifestación de una vulnerabilidad que la conecta con millones de personas que han sentido alguna vez la presión de complacer, la dificultad de poner límites claros ante el temor de un rechazo. La juventud, en su inocencia, a menudo carece de esa coraza de seguridad que permite decir no sin remordimientos. Algunas propuestas, tanto de él como suyas propias, surgieron de ese anhelo de agradar, de no quedarse atrás, de sentirse parte integral de ese universo fascinante. Sin embargo, Baitiare subraya un punto vital. No se considera una víctima en el sentido tradicional, pero tampoco romantiza esas vivencias como un cuento de hadas. Hoy las mira con una objetividad nacida de la distancia, entendiendo que el desequilibrio de poder y la diferencia de edad fueron factores determinantes en la dinámica de su relación, moldeando las decisiones y las percepciones de una manera que solo el tiempo permite desentrañar. Este primer capítulo nos deja con la imagen de una joven enamorada, atrapada en la telaraña de la fama y las inseguridades, navegando las aguas turbulentas de una relación con un ícono mundial. Baitiare Bandera ha abierto la puerta a su mundo interior, revelando no solo los momentos de romanticismo bajo la luna llena, sino también las complejas sombras que proyectaba esa misma luz. Su valentía al desvelar estas verdades, sin filtros ni adornos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la verdad y el impacto duradero de nuestras experiencias juveniles. La historia apenas ha comenzado y las revelaciones futuras prometen ser tan intensas como las que acabamos de desgranar.